años viví con dos sentimientos encontrados sobre la educación. Por un lado, una gran pasión, pero por otro lado también un tanto de frustración. Mi pasión tiene que ver con los niños y en cómo llegar hacia ellos, en cómo poder construir espacios, darles programas que sean ricos, valiosos y constructivos para su desarrollo integral. Y mi frustración tiene que ver con las resistencias y con los obstáculos para conseguir esto. Si nos damos cuenta, hoy podemos ver muchísimas aulas, mucho más de las que nos imaginamos, que están casi exactamente iguales a las del siglo XVIII. Nos está costando mucho romper con paradigmas y con estas estructuras antiguas que en su momento fueron funcionales, pero que hoy por hoy no atienden los desafíos y los retos de las nuevas generaciones. Alguna vez, cuando era directora de un colegio, tuve la fortuna de trabajar con una maestra que ganó los primeros lugares en una evaluación nacional muy importante. Y entonces todos los ojos estaban puestos en ella. ¿Qué estaba haciendo diferente? Pues bueno, cada vez que yo entraba a observar su aula, los niños estaban personificados, había cualquier cantidad de elementos como cajas o materiales que se convertían en el aprendizaje de los niños. Los niños vivenciaban, los niños sentían y también actuaban lo que aprendían. Esto hacía que el conocimiento se vuelva permanente y vivenciado. Pero sin embargo, tenía en la oficina a los padres de familia quejándose de esta maravillosa maestra. Se estaban quejando porque los libros no estaban totalmente llenos o porque los apuntes no eran tan extensos como estaban acostumbrados y la tarea era muy poquita la que se llevaban a casa. A veces no nos damos cuenta, pero invertimos mucha energía y mucho tiempo en las cosas que ya no funcionan. Definitivamente creo que los padres de familia y las escuelas tendríamos que hacer esta alianza como un frente común para hacer y generar los cambios para estas nuevas generaciones. De algo estoy muy convencida, que si nosotros en verdad observamos hacia dónde se dirige la mirada de los jóvenes y de los niños y caminamos como adultos hacia este sitio y nos encontramos con ellos, lo que podría suceder es que podríamos generar una danza transgeneracional que nos permita movernos a direcciones mucho más asertivas y mucho más evolutivas en educación. Quiero contarte cómo inició mi historia con la educación. A los 18 años, yo estaba estudiando 2 licenciaturas, una en música y una en pedagogía. Y a esa edad tuve mi primera experiencia laboral. En esta experiencia se generaron 2 fortunas muy grandes en mi vida, que sin duda cambiaron mi forma de entender la educación como pedagoga y como futura mamá. Llegué a una escuela Montessori donde entendían perfectamente el valor de la música y me permitieron hacer un programa donde empleaba las metodologías que en ese entonces eran de vanguardia y estaban aprendiendo. Entonces pude hacer una orquesta Orff, pude hacer un coro con movimiento con el método Dalcroze y enseñar a los niños desde preescolar hasta secundaria a leer y escribir música con un método maravilloso que se llama Kodály. Esto hizo que cuando yo llegaba a la escuela, de verdad, ponía un pasito, era una escuela bastante grande y todos los niños empezaban a gritar cuando me veían, música, música, como si fuera el regalo de ese día. Esto me llenó de muchísima satisfacción y me inspiró años después a elaborar un programa que se llama Pinceles Musicales. Mi segundo regalo, mi segunda fortuna de esta experiencia fue que la directora me dijo que me iban a pagar los primeros 15 días solo para observar. Yo realmente me quedé asombrada.
como solo para observar. Me pagaría para estar sentada observando. Estas 2 semanas me dieron lo que ninguna materia de la universidad me pudo dotar. Lo primero que aprendí fue a entrar a este espacio de los niños con muchísimo respeto y con mucho cuidado, como si fuera casi un espacio sagrado, que hoy entiendo que es así. Ahí, sentada, casi invisible, pude aprender muchísimo de la metodología, de cómo el material interactuaba con los niños de tal manera que ellos, sin darse cuenta, aprendían. También vi cómo los niños, al convivir en diferentes edades, podían apoyarse los unos con los otros. Y la maestra nunca era el centro. Siempre estaba facilitando, guiando y mediando el conocimiento de los niños. Pero lo que más impactó esta experiencia para mí fue que en verdad pude adentrarme en esta observación y contactar con el alma de las niñas y de los niños. Y reconocer esta fuerza interior que cada uno tiene y que le mueve hacia la vida. Eso, indudablemente, me hizo rendirme ante mi vocación y saber que con esta guía no solo se mueven hacia la vida, sino que nos mueven a nosotros hacia el rumbo donde se dirige la humanidad. Esto, muchos más años después, 25 años después, lo seguí utilizando. Fui asesora de varios colegios y siempre que la escuela tenía alguna dificultad o tenía que tomar decisiones importantes para el rumbo de hacia dónde seguirían sus programas, siempre les daba la misma respuesta. Observa a los niños. Ellos van a decirte qué es lo mejor que sigue. La mayoría de los teóricos de educación han germinado sus teorías ahí, observando a los niños. En este momento de observación nos han regalado sus características, sus estadios, su forma de desarrollarse como neurológicamente. Y si nos damos cuenta, podemos ver así desde Rousseau hasta los nuevos teóricos de la educación, todos ellos coinciden en poner al niño al centro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace un par de años decidí dejar todos los cargos administrativos. Me preparé mucho con maestros muy inspiradores para poder aprender a escuchar. Y hoy a eso me dedico, a proponer espacios que permitan encontrarnos en círculos de escucha, tanto en la familia como en la escuela, las comunidades e inclusive también en las empresas. Sentarnos, escucharnos, contactar y conectarnos. En la pandemia fue una valiosa aportación, ya que en estos espacios los niños pudieron hablar de sus temores, de sus pérdidas, pero también de sus alegrías. Los niños me contaban lo contento que estaban de que papá y mamá regresaron nuevamente a casa. Y también, claro, con este corazón generando buena voluntad y buenos deseos para sus compañeros, para su comunidad y para la humanidad entera. Estos espacios se volvieron un momento donde podíamos coincidir a pesar de estar en tanta distancia y hacernos creer que estábamos realmente muy cerca los unos con los otros. Y por lo que estaban pasando, en realidad no estaban solos. Estábamos acompañándonos en este desafío.
Antes de que los niños regresaran a clases presenciales, les pregunté qué fue lo que más aprendiste en esta pandemia. La mayoría de los niños me decía que había aprendido el valor de la vida, a cuidar de sus abuelos, a cuidarse a sí mismo y tener esta responsabilidad y esta conciencia para prevenir mucho más contagios. Y muchos otros aprendizajes que tenían que ver con estas experiencias mucho más humanas. Algo que pude observar es cómo los niños que estaban en contacto con el arte, con la literatura, con las cosas manuales, los que cocinaban y los que tuvieron la fortuna de contar con unos padres que reinventaron también la vida, igual que los maestros en las casas, esos niños la verdad es que no la pasaron tan mal. Pero también es cierto que hubo un porcentaje de niños que les costó mucho trabajo, que desafortunadamente cayeron en depresión y en ansiedad. Y justo estos espacios de encuentro, donde hacíamos convivencia gentil, donde nos reconocíamos que lo difícil de uno también podía ser lo que estaba pasando otro, en esta fuente así natural que surge con los niños de empatía, ellos pudieron darse cuenta que no iban solos y por otro lado también nos permitió a nosotros como facilitadores canalizarlos de manera ya personalizada. En realidad, este momento, esta decisión de ahora dedicarme a escuchar, ha cambiado completamente mi vida. Antes les mencioné que tenía un poco de frustración, pues esa frustración se ha ido completamente. Y con ella, el dolor que muchos años padecí por tener fibromialgia. Hoy ya casi no hay nada de dolor. La realidad es que mi invitación es muy sencilla. Mi invitación es a mirar, a cuidar, a estar para los niños, a aprender de ellos y, sobre todo, a conectar con su corazón. Y yo te preguntaría, ¿qué entiendes por conectar con su corazón? Para mí conectar es esta sensación donde experimentas que por un momento el mundo se para y que solo nos quedamos tú y yo. Y que en ese encuentro me sientes disponible para ti y yo te siento disponible para mí. Y que eso que es invisible entre nosotros se empieza a convertir en algo tangible para el corazón. Angélica Olvera dice que coincidir como lo estamos haciendo hoy tú y yo es un regalo, pero conectar es un milagro. Conectemos. Necesitamos más milagros en la educación, sobre todo en estos tiempos de desafío. Aprendamos a escuchar con ojos de niño.